Bienvenidos a la tercera actividad de física correspondiente a campo eléctrico, ¿no? Seguimos en el área de física, tocando la parte electrostática, ¿no? Estamos trabajando con electricidad, esta vez con campo eléctrico, ¿no? El ejercicio trata sobre tres cargas eléctricas llamadas Q sub A, Q sub B y Q sub C. Cada una de ellas con su respectivo signo, ¿no? Esas tres cargas ubicadas en el espacio están formando un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados de la misma medida. Se le llama equilátero. X igual, látero, lados. Entonces, por eso se dice que un triángulo equilátero es un triángulo de tres lados iguales, de la misma medida. Lo pueden ver. Cuando se los coloque en la actividad, ese triángulo va a aparecer sin los elementos que ustedes les ven allí. Allí se coloca porque ya lo resolví para poderlo explicar. Pero solamente les va a aparecer el triángulo con las tres cargas ubicadas y las distancias de cada uno de los lados, la longitud de cada lado. Y ustedes tendrán que hacerle el análisis vectorial, al igual que lo hicieron con la ley de Coulomb. Dice el enunciado que son tres cargas que están formando un triángulo equilátero. De lados, 12 centímetros. Por supuesto, como vamos a trabajar en función del sistema MKS, que es el sistema de medida más importante que se utiliza desde el tercer año, entonces todo debe ir medido en función de este sistema físico que es el MKS. En este caso, en el sistema MKS, la distancia o la longitud se mide en metros. Por eso es que el centímetro lo he ya transformado directamente a metro. ¿Cómo se transforma centímetro a metro? Directamente se divide entre 100. Porque recuerden que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, cuando quiero transformar al revés de centímetro a metro, divido entre 100. Y el resultado me queda en metro. Es decir, 12 centímetros equivale a 12 centésimas de metro. Fíjense cómo queda, ¿no? Entonces, cada lado de este triángulo equilátero medirá 12 centímetros de metro, es decir, 0,12 metros. Se lee 12 centésimas. Dice el enunciado, calcular la intensidad del campo eléctrico, que se origina en el punto medio del lado AC. Es decir, desde donde está la carga A hasta donde está la carga C. Ese es el lado AC. Entonces, el punto medio aquí lo hemos ubicado. En campo eléctrico, la intensidad del campo siempre se va a originar sobre una carga siempre con carga positiva. Por eso ven que acá hay colocado un círculo con un signo más. Significa que allí hay una carga positiva, que no importa cuál es su valor, sino que lo que importa es que sobre ella se está actuando. Es decir, sobre ella están actuando la carga A, la carga B y la carga C. Pero esa carga sobre la cual se está actuando tiene siempre signo positivo. Es una carga positiva. Y en este caso, según el enunciado, ella se encuentra ubicada en el punto medio entre el lado AC de ese triángulo equilátero. Por eso coloqué entonces, ustedes deben colocar el círculo con el signo más, indicando que allí está la unidad positiva. Eso se le llama unidad positiva de carga, así se le llama. Se le llama unidad positiva de carga porque es una carga positiva que está allí, pues. Sobre ella van a actuar las tres cargas, la A, la B y la C. Pero esta vez es con una intensidad del campo eléctrico, ¿no? La intensidad también se le aplica la ley de atracción o de repulsión dependiendo de los signos que tengan cada una de las cargas, ¿no? Igual que en la ley de Coulomb. Entonces, cada una de las cargas van a actuar vectorialmente, ¿verdad?, sobre esa unidad positiva de carga. Es decir, va a actuar con una intensidad que la vamos a representar también como un vector, al igual que la fuerza en la ley de Coulomb. La intensidad del campo eléctrico tiene sentido, es decir, se puede indicar hacia dónde
se está originando esa intensidad, en qué sentido se desplaza. Muy bien, llamemos P al punto medio del lado AC, donde está ubicada la unidad positiva de carga. Y sobre ella van a actuar como esa carga positiva se acercó a donde están las tres cargas, se origina un campo eléctrico allí, pues. Se origina un campo eléctrico. Entonces me piden hallar cuál es la intensidad total que se origina sobre esa unidad positiva de carga por efecto de las tres cargas. También se le hace análisis vectorial, al igual que la ley de Coulomb. Fíjense, eso lo tienen que hacer ustedes, recuerden, eso no les va a aparecer en el dibujo. Ustedes colocan el círculo en el punto medio y colocan el signo más, indicando que ahí está la unidad positiva de carga, y le hacen el análisis vectorial. Pueden comenzar en orden alfabético con la carga A, pues. La carga A tiene signo negativo y la unidad positiva de carga siempre es positiva. Recuerden que cargas con diferentes signos se atraen. Esta carga, la unidad positiva de carga, es la que se va a mover y estas tres se van a mantener fijas, igual que en la ley de Coulomb. La que se va a mover es la unidad positiva de carga. Quiere decir que como esas dos cargas se atraen por tener signos diferentes, se sobreentiende que la que se va a mover es la unidad positiva de carga, que es la carga móvil. Entonces, como esta carga va a ser atraída hacia la carga A, fíjense que la flecha del vector, o que indica la magnitud de la intensidad, ¿verdad?, se dirige o tiene sentido hacia la carga A porque la está trayendo hacia ella. Fíjense entonces, ¿no? Luego, vamos en orden alfabético. Vamos con la carga B. La carga B tiene signo negativo, la unidad positiva de carga es positiva. Bueno, en esa misma dirección vertical, estas cargas se atraen, pero la fija atrae a la móvil, la atrae hacia ella, por eso ven que el vector está apuntando hacia la carga B porque la está trayendo hacia ella, pues. Y la carga C, la intensidad que origina sobre la unidad positiva de carga también es de atracción. ¿Por qué? Porque la carga C tiene signo negativo y la unidad positiva de carga es positiva, pues. Entonces se atraen, es decir, la C o la carga C, que es una carga fija, atrae a la que se mueve, que es la unidad positiva de carga. Por eso ven que el vector tiene sentido hacia la carga C. Fíjense entonces cómo están los tres en verde, las tres vectores que indican la intensidad y el sentido y dirección en que se originan, ¿no?, o que se dirigen, ¿no? Muy bien. Fíjense el detalle, ¿no? Fíjense que de los vectores hay dos de ellos que tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Y hay uno que es totalmente vertical. Cuando los vectores tienen la misma dirección, ya lo dijimos con la ley de Coulomb, pero tienen igual sentido, para sacar el total de esas dos intensidades o de esas dos fuerzas, se suman esos vectores. Es decir, cuando dos vectores tienen la misma dirección y queremos hallar el vector resultante, se suman estos vectores, pues. Pero ahora, cuando tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, estos vectores, para hallar la resultante, se deben restar. Y siempre se va a restar el mayor menos el menor. Ustedes indicarán, ok, quiere decir que para hallar la intensidad total entre estas dos intensidades, debo restar. Pero aquí, ¿a cuál de las dos intensidades? Fíjense que a la intensidad que origina la carga A la he llamado intensidad A. Y a la que origina la carga C la he llamado intensidad C. Ok. Fíjense que la intensidad A se dirige hacia la carga A y la intensidad C se dirige hacia la carga C.
por lo que les indiqué anteriormente, se atraen, ¿no? Muy bien. ¿Cómo sabemos cuál de las dos intensidades es mayor? Bueno, hay dos maneras de saberlo, ¿no? Se los indiqué en la ley de Coulomb. Hay una que indica que cuando la distancia es menor, a menor distancia, mayor es la intensidad. Pasa lo mismo que con la ley de Coulomb, ¿no? A mayor distancia o a menor distancia, mayor era la fuerza, ¿no? Y a mayor distancia, menor era la fuerza. Lo mismo ocurre con la intensidad. A menor distancia, mayor intensidad. Y a mayor distancia, menor intensidad se sucede. Ok. En este caso, hay un pequeño problema con respecto a la distancia. El problema es que la misma como la unidad positiva de carga está ubicada en el punto medio entre la carga A y la carga C, significa que la distancia entre el punto P, que he llamado hacia el punto medio, y la carga C es la misma distancia que hay del punto P al punto A. Entonces no hay manera en este caso no puedo hacer esa comparación con la distancia porque las dos distancias son iguales. Ok, ¿qué hago ahora? Me voy a la segunda opción. La segunda opción es que, como en este caso, cuando las distancias son iguales, nos guiamos entonces por el valor de las cargas. Por el valor de la carga, es decir, a mayor carga, mayor será la intensidad. A mayor carga, mayor será la intensidad. Y a menor carga, menor será la intensidad. Vuelvo a repetir, ¿verdad? A mayor carga, mayor será la intensidad. Y a menor carga, menor será la intensidad. En este caso, que las distancias son iguales. En este caso. Ok, entonces quiere decir que la carga C, no importa el signo, la carga C, el valor de la carga C es mayor que el valor de la carga A. Quiere decir entonces que la intensidad originada por la carga C debe ser mayor que la intensidad que origina la carga A. Entonces por eso es que restamos intensidad C menos intensidad A. Mayor menos menor. Sin haber calculado el valor de la intensidad, lo sabemos por lo que les indiqué anteriormente, el valor de la carga. Entonces, ya sabemos de qué manera voy a restar los dos vectores. Intensidad C menos intensidad A. No sabemos cuánto vale. ¿Qué hice ahora? De esa resta que voy a hacer de vectores me va a quedar un vector resultante. El vector resultante, bien sea que vaya a sumar o bien sea que vaya a restar los vectores, siempre les va a quedar con el mismo sentido, en este caso, que tenga la intensidad mayor. Igualmente ocurre si es una fuerza, pues. Cuando usted va a sumar dos vectores o los va a restar en forma lineal, si lo va a sumar es porque tienen la misma dirección, el mismo sentido. Y si lo va a restar es porque tienen la misma dirección con sentidos distintos, ¿no? Eso es cuando están ubicados con la misma dirección. Siempre el vector resultante les va a quedar en el mismo sentido que tenga la fuerza mayor o la intensidad mayor. El vector resultante tiene el mismo sentido que tenga, en este caso, la intensidad mayor. La intensidad mayor es la intensidad C y esa intensidad tiene sentido a la derecha. Por supuesto que el vector resultante, aquí lo podemos ver mejor, que es este mismo que está aquí, ¿verdad? Queda el vector resultante de esa resta, aquí lo pueden ver, intensidad C menos la intensidad A, va a quedar con sentido hacia la derecha, aquí se puede visualizar. De eso, de allí, fíjense que nos vienen quedando dos vectores. Recuerden que esto lo va a hacer usted, ¿no? Acá porque lo hice
para adelantar la explicación. Pero solamente les va a aparecer estos dos vectores a ustedes. El vector que representa la resta entre la intensidad C menos la intensidad A, y el otro que representa la intensidad originada por la carga B, que es esta, ¿no? Y que es vertical. Como son dos vectores que me están quedando allí, dos vectores perpendiculares, esa palabra, recuerden qué significa, significa que esos dos lados forman un ángulo recto. Y es verdad, ¿no? Entre estos dos vectores hay un ángulo recto. Son perpendiculares. Muy bien, esos dos vectores no tienen la misma dirección. Por no tener la misma dirección, tengo entonces para sumarlos que aplicar un procedimiento llamado método del paralelogramo. Método del paralelogramo. Ese método no es desconocido para los alumnos porque es un método que normalmente se debe explicar en matemática de segundo año. Y ya en años anteriores, en algunos años, para los que han estudiado acá, ya se los he explicado. Para los que son nuevos, simplemente les explicaré en qué consiste ese método, por si acaso no lo conocen o no lo recuerdan. El método del paralelogramo, como su palabra lo dice, es un método que me va a mí a permitir transformar estos dos vectores en un paralelogramo, en una figura geométrica llamada paralelogramo. Y para aplicar ese método simplemente se procede a trasladar, como en dibujo técnico, cada uno de los vectores. Cuando usted hace una traslación de una línea, porque el vector es una línea, el vector que usted traslada o la línea que usted traslada debe mantener la misma dirección y la misma medida que la línea que usted está trasladando. En este caso, una línea llamada en forma de vector. Entonces, ese vector debe mantener, al ser trasladado, debe mantener la misma dirección y la misma medida. Usted comienza siempre trasladando cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos vectores en este caso. Bueno, es indiferente cuál traslade primero. Supongamos, traslado el más grande de los vectores. ¿Qué hago? Con el juego de escuadra, tal y cual como se aplica en dibujo técnico, yo procedo a trasladar este vector hacia la derecha. De modo que uno de los extremos del vector coincida con el otro vector, el más corto. ¿Verdad? Que es acá en este punto. Entonces, trazamos para indicar que es una traslación, yo lo puedo hacer con líneas discontinuas. Y esa línea discontinua debe tener la misma medida que tiene el vector original. ¿Verdad? Lo trasladamos. Ya cuando usted trace el otro vector, el más pequeño, no hace falta que lo traslade, simplemente une los extremos que ya deben tener la misma medida, por supuesto, y ya le queda el paralelogramo. Fíjense, este es un paralelogramo, un rectángulo. Se llama paralelogramo porque tiene dos lados paralelos, 2 a 2, se dice 2 a 2 porque tiene estos dos paralelos y también estos dos paralelos. Por eso se llama paralelogramo. ¿Qué sucede ahora? De allí, de esa suma geométrica que usted acaba de hacer, va a obtener o va a trazar el vector, la línea o el vector que representa la intensidad resultante. Esa línea o ese vector sale o tiene como origen donde se originan los vectores originales, es decir, en este punto que usted ve acá. Ahí está el origen común de los dos vectores. De ahí sale el vector resultante y donde se unen las dos paralelas, ahí está el extremo del vector resultante. Por eso coloqué allí la punta de flecha. Y lo llamo intensidad resultante 1. Intensidad resultante 1. Esa intensidad resultante es la que me va a dar como resultado lo que me está pidiendo el problema, que es hallar la intensidad que actúa en el punto medio sobre una carga que está ubicada en el punto medio de los lados A y C, ¿verdad? Entonces, lo he llamado intensidad resultante 1, o simplemente lo podemos llamar intensidad resultante. Ok, fíjense.
Al trazar ese vector llamado intensidad resultante 1, se ha originado o se ha transformado el paralelogramo en dos triángulos rectángulos. Cuando usted en un paralelogramo, en este caso en un rectángulo, en este caso tiene que ser en un rectángulo, cuando usted traza diagonales, bien sea un rectángulo o bien sea un cuadrado, que también es un paralelogramo, eso solamente se aplica cuando el paralelogramo tiene lados paralelos 2 a 2. Cuando digo 2 a 2 es que tiene, de los 4 lados que tiene 2 paralelos y 2 paralelos. Es decir, los lados mayores son paralelos y los lados menores también lo son. Se llama lados paralelos 2 a 2, se llama. 2 a 2 es porque 1 y 2. Por eso se le llama así. El cuadrado también es un paralelogramo. Cuando usted traza una diagonal, ese paralelogramo se transforma en dos triángulos rectángulos. Eso es lo que he hecho acá. Usted puede trabajar con cualquiera de los dos. Vamos a trabajar con este, pues. El que rayé allí, ¿no? Y con este triángulo trabajo. Como es un triángulo rectángulo, tengo dos alternativas para trabajar con él. O trabajo con Pitágoras o trabajo con funciones trigonométricas. En este caso, ¿verdad? Puedo trabajar con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque este triángulo, ¿verdad? Que tengo allí, este triángulo que tengo allí, me está dando el valor de dos de sus lados. Y cuando usted en un triángulo rectángulo tiene dos de los lados del triángulo, usted puede calcular el tercero, utilizando para ello el teorema de Pitágoras. O sea, Pitágoras, pues. El teorema de Pitágoras. Acá lo puedo hacer. Claro, no conozco todavía el valor de las intensidades. Eso lo vamos a calcular ahora. Pero ya sabemos con qué fórmula voy a calcular la intensidad resultante, que es la que me están pidiendo resolver. Muy bien, vamos entonces a calcular ahora la intensidad A, la intensidad B y la intensidad C, para luego calcular la intensidad resultante. Muy bien, entonces, continuando con la explicación, procedemos ahora a calcular las tres intensidades para poder hallar la intensidad resultante. Calculamos la intensidad A, la B y la C, utilizando para ello la fórmula de intensidad del campo eléctrico, que es esta, ¿no? Intensidad del campo eléctrico es igual a la constante dieléctrica por la carga A sobre la distancia A elevada al cuadrado, es decir, la distancia que hay desde cada una de las cargas a donde está ubicada la unidad positiva de carga. La llamamos distancia A. Muy bien. Al igual que en la ley de Coulomb, la constante dieléctrica tiene este valor: 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esto lo multiplicamos por la carga A. Algo muy importante: al igual que en la ley de Coulomb, las cargas en la fórmula no se van a utilizar con signo negativo, ¿verdad? Porque el signo negativo es simbólico, se utilizan como si fueran positivas. Eso dividido entre la distancia A, que es 6 centésimas, ¿no?, de metro. Lo colocamos al cuadrado, tanto el valor numérico como con la unidad de medida. Aplicamos ley de cancelación, eliminando metro cuadrado multiplicando, metro cuadrado dividiendo. En el cool eliminamos, tenemos cool al cuadrado dividiendo, eliminamos uno de ellos con el que está multiplicando y me queda newton sobre cool, que es la unidad en el sistema MKS de intensidad del campo eléctrico. Entonces, multiplicando, tenemos el resultado acá, 162.000 newton por cool, entre la distancia al cuadrado, y dividimos y me da este resultado que ustedes pueden ver acá, ¿no? Expresado en notación científica para acortar la cantidad. Hacemos lo mismo con la intensidad B, aplicamos la misma fórmula, ¿verdad? Colocamos la carga la colocamos con signo positivo, no con signo negativo, porque el signo menos es simbólico, sobre la distancia B, que es 0,10, lo elevamos al cuadrado. Aplicamos ley de cancelación con las unidades de medida, me da el valor correspondiente a la multiplicación en el numerador y dividimos entre la distancia al cuadrado. Esto me da resultado, en este caso sería 7,2 por 10 a la 6 newton sobre cool. Igual hacemos con la intensidad C, le aplicamos la misma fórmula, la carga positiva la colocamos, el valor de la distancia. Tenemos los resultados en el numerador y en el denominador, dividimos y me da el resultado correspondiente. ¿Qué hacemos ahora? Como ya sabemos qué fórmula vamos a aplicar para calcular la intensidad resultante, que es la fórmula del teorema de Pitágoras,
porque ya saben, ya como les indiqué anteriormente, estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Bueno, lo que hacemos es sustituir la intensidad C, le restamos la intensidad A, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado. Igual hacemos con la intensidad B, que está individual allí. Podemos hacer la operación directa. Lo que hice fue restar y el resultado que me dio lo elevé al cuadrado y aquí me dio de una vez el resultado. Lo mismo hice con la intensidad B, elevé al cuadrado con la calculadora y me dio el resultado correspondiente. Recuerden que en física hay que utilizar calculadora para ganar tiempo en las operaciones. Muy bien, sumamos los resultados y despejamos la intensidad resultante 1 quitándole el exponente. El exponente pasa en forma de raíz cuadrada, como ya deben saber. Extraemos la raíz cuadrada y me da 18,92 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Esta es la intensidad resultante, es decir, esta es la intensidad que está actuando sobre la unidad positiva de carga ubicada en el punto medio del triángulo equilátero. Muy bien, ese es el resultado que estábamos buscando.